Qué animante cantarle a nuestro Dios esos salmos espirituales, esas canciones espirituales que nos ayuden a adorarle, a reconocer su grandeza, su voluntad en nuestras vidas. Es muy animante, muy especial. Gracias al coro, gracias a los hermanos, ¿no?, que nos animaron con la bienvenida, con la ofrenda, y sin duda vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Eso es muy animante. Eso es algo, ¿no?, que Dios quiere que siempre hagamos, que estemos constantemente alabando a nuestro Dios, leyendo su palabra, que sea su Espíritu Santo el que nos hable. El título de la prédica: grábate bien. Grábate bien. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste esta semana misionera? Ver la iglesia, ver esos lugares, ver esos hermanos, ver un lugar lleno, ver un lugar donde cantábamos, ¿no? Se escuchaban más fuerte las canciones, ese ánimo, y eso es algo que se queda en la mente. Eso es algo que se graba, que quedan esas memorias, esos recuerdos, y es algo animante. Tal vez, ¿no?, todo eso nos llevó a querer ver una iglesia más grande, una iglesia con más hermanos, y son cosas que Dios permite, pero repito, son memorias, son cosas que se quedan en la mente. Tal vez hoy tú extrañes a esos hermanos, el tiempo que conviviste, que estuviste con ellos, el verles llegar, el verles estar aquí, es algo que queda en nuestra mente, en nuestro ser. Y como eso, cada día, constantemente, lo que nos alimenta es nuestra mente, más bien lo que alimentamos en nuestra mente, de ahí viene nuestro estado de ánimo muchas veces. De ahí viene el ánimo, viene el gozo, porque nuestra mente empezamos a grabar recuerdos, cosas buenas, cosas grandiosas. Fíjate lo que dice la Escritura sobre grábate bien. ¿Por qué es importante grabarse bien? ¿Qué es lo que Dios dijo sobre esto? Fíjate lo que dice en Deuteronomio 4:39. Por lo tanto, grábense bien en la mente que el Señor es Dios, tanto en el cielo como en la tierra, y que no hay otro más que Él. Grábense bien. Aquí Moisés está hablando con el pueblo. Para esto, el pueblo ya se está encaminando hacia esa tierra prometida. Ya habían vivido situaciones donde habían adorado ya a un becerro, donde se había mostrado su corazón, y donde precisamente por la actitud del pueblo, Moisés no iba a entrar a esa tierra prometida. Era un momento donde ya habían visto milagros, donde ya habían atravesado ese mar rojo, donde ya habían salido de Egipto, donde estaban dirigiéndose, habían pasado por ese desierto, estaban en ese monte, y se dirigían hacia esa tierra prometida. Según la Biblia, eran 11 días el recorrido de ese lugar donde estaban ya para esa zona. 11 días. Y resulta que llevaban ya mucho tiempo. En todo ese tiempo, dice la Escritura que Dios puso a prueba su corazón, se reveló quiénes eran estos hombres, esta generación, y parte de esto que estábamos hablando, les dice Moisés: grábense bien esto, porque era importante. Ya también les había dicho que si ellos adoraban otros dioses, si ellos rompían la alianza, no les iba a ir bien.
si hacían la alianza, si obedecían los mandamientos, si seguían esos decretos, iban a prosperar. Y está ese llamado de Moisés de poder tener esa adoración a Dios, de no seguir los ejemplos de las otras naciones, porque se iban a involucrar, iban a convivir con otras naciones, iban a llegar a ciudades ya construidas, ciudades donde tenían sus dioses, sus ídolos, y donde era necesario que estos hombres pudieran adorar a Dios, solamente servir a Dios y seguir sus mandamientos. Ese era el llamado. Y parte de eso, por eso dice por lo tanto, o sea, eso es lo que era el llamado. Y muy importante, que se grabaran bien que solamente había un Dios. No había, se iban a involucrar con culturas donde tenían ya sus dioses, donde ya adoraban sus astros, donde ya había toda una religiosidad. Y era muy importante entender, grábate bien, solamente hay un Dios. Ese Dios que está en el cielo y en la tierra, solamente hay uno. Acuérdate, no te desvíes, no te pierdas, porque si pasa eso, esto que Dios te quiere dar, esto que Dios te quiere bendecir, no va a pasar. Y de hecho lo dice, si hacen eso, dice, serán dispersados. Y un puñado va a quedar, ¿no?, en cada nación. Todo esto lo puedes ver en este capítulo de Deuteronomio 4, si quieres profundizar más a fondo. Solo te estoy dando un contexto de estas palabras y por qué para Moisés era muy importante esta situación. Moisés también les dice, ustedes son un pueblo que Dios le ha hablado. ¿A qué pueblo Dios le ha hablado? Le dice, ¿no? Dice, a ustedes Dios les habló por medio del fuego. No lo vieron, pero les habló. Dice, ustedes, empieza a recordarles su situación. Salieron de Egipto, eran esclavos. También les empieza a decir que Dios los había escogido no por ser un pueblo grande, porque había otros pueblos más grandes. Dice, de hecho son un pueblo más pequeño, si no me recuerdo, dice el más pequeño. Les empieza que reaccionaran, que entendieran. Y termina con esto, ¿no? Grábate bien en tu mente. Ellos ya habían blasfemado, ellos ya habían, cuando Moisés había ido por esas tablas, ya habían hecho fiesta, andaban ahí, ¿no?, con el toro, con el becerro. Ya habían hecho situaciones donde había una necesidad. ¿Cuál? Poder tener una convicción que no solamente fuera una información, sino que estuviera en su mente. Cuando hablas, cuando escuchas, grábate bien. ¿Qué quiere decir? Alguien te lo dijo en la escuela, un maestro te dijo algo, que no era solamente suficiente que conocieras algo, que repitieras algo, o tal vez tu mamá, tu papá o alguien mayor, ¿lo has escuchado? ¿Alguien te lo ha dicho? Grábate bien. ¿Por qué? Porque no es suficiente solamente un conocimiento, una información. Tiene que ser algo que se graba, que queda profundo, que queda muy dentro. Y por eso lo escuchamos. Porque un maestro muchas veces quiere asegurar, grábate bien esta fórmula, te va a ayudar en un futuro. O tal vez, repito, un adulto, grábate bien esto, te va a servir. Grábate bien. Hoy tú estás consciente de la necesidad de grabarte, no conocer solamente, grabarte, tenerlo en un lugar ahí muy profundo. Esta convicción, hay un solo Dios, no hay muchos, a Él solo voy a adorar. Hoy hay esa convicción de grabar profundamente
que a Él solamente se le adora, que podemos ser personas que le damos el lugar que a Dios le corresponde a cualquier otra cosa que no es Dios, que puede ser un trabajo, que puede ser una persona, que puede ser una actividad, y que se repite el mismo patrón de estas personas. Y de hecho Moisés les dice, y no crean que Dios les va a dar esa tierra porque sean muy increíbles, porque sean muy buenos, le dice, sino por la conducta de esos moradores, pero también porque Dios se lo prometió a sus antepasados, porque Dios cumple sus promesas, no porque seas increíble, no porque te lo hayas ganado, porque Dios cumple sus promesas, Dios lo dijo, y por la conducta de estas naciones. Para estas personas era muy importante entender cada una de estas cosas, grabarlas, estar conscientes. Hoy tú estás consciente de esa necesidad tan grande de poder reconocer tu condición, que fuimos sacados, al igual como estos israelitas, de la esclavitud, que estábamos en esa oscuridad, que teníamos esas cadenas que no nos dejaban, que podía ser un vicio, que podía ser algo que no nos permitía estar libres, obvio, lo contrario, estar esclavos. Hoy tú y yo estamos conscientes de que podemos ser personas, que podemos adorar cualquier otra cosa que no sea Dios, aunque sepamos que Él merece la adoración, que Él merece nuestra gratitud, nuestro corazón, nuestro tiempo. Grábate bien. ¿Cuál es el deseo de Dios para cada uno de nosotros? Que hoy está grabada en tu mente. ¿Qué es lo más fuerte? ¿Qué es lo que se graba? Por ahí dicen que los histéricos, lo que sufren, su dolor, son sus recuerdos. Y que de ahí viene la histeria, pero que el fondo son sus pensamientos, son sus recuerdos. Es lo que está ahí. ¿Qué tan importante es lo que está en nuestra mente? ¿Qué tan importante es lo que grabamos? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que más has grabado en tu vida? Ayer, antier, esta semana. ¿Qué es lo que más está ahí? Que esté Dios. Me sacó de una vida sin sentido, estaba esclavizado, me ha amado, y no porque me lo merezca, ha tenido compasión. Yo soy el menos indicado para ser un hijo de Dios, para ser un discípulo de Dios, soy el menos, soy el peor, pero Él me ha considerado, Él me ha dado su espíritu, Él me llama a hacer su voluntad, Él me da sus promesas. ¿Qué es lo que más hay? Grábate bien. ¿Quién se lo está diciendo? Un hombre que no por su culpa, sino por el pueblo, no iba a entrar a esa tierra prometida. No era un hombre amargado, no era un hombre resentido, no era un hombre apartado. Ya no entro a la tierra, ya no voy. Pues ahí se va, ¿no? Como pueda. Ahí nos vemos, yo ya no soy, no voy a entrar, pues ahí váyanse. Era un hombre que conocía a Dios, que había caminado y que sabía, hay un solo Dios, no importa si no paso ese Jordán, hay un solo Dios. Tú grábalo, Él cumple sus promesas. Él nos ha acompañado en el desierto, Él ha abierto el mar rojo, Él ha acabado con nuestros enemigos, Él nos ha sacado de la esclavitud, Él cumple sus promesas. Grábatelo bien. Fíjate, otro hombre, Pablo. ¿Has escuchado de Pablo? Un hombre con un antecedente que estaba metido ahí en sus creencias,
y que era entregado, era apasionado. Dice que era más avanzado que sus compañeros. No nada más era alguien, era más avanzado. No nada más era decir, lo vivía y lo hacía y era alguien, podemos decir, con un impacto en su vida. Que pedía autorización, cartas, para ir a apresar, arrestar a los que seguían, dice la Escritura, ese buen camino. Esa era su vida, esa era su pasión, eso era su todo. ¿Qué había en la mente de este hombre? ¿Te has preguntado? ¿Qué estaba grabado en su ser? ¿Qué había antes de pasar esto que se le denomina en la Escritura el camino de Damasco? Donde, si has leído la Escritura, él iba ahí en ese camino, dice que se le aparece una luz que lo deslumbra, escuchan una voz. No solamente él la escuchó, también con los que iban a su alrededor. Y este hombre queda ciego. Repito, ¿qué había en su mente? Estuvo, si no mal recuerdo, 3 días sin comer, sin beber, ahí. ¿Qué tenía que renovar? ¿Qué tenía que cambiar? ¿Qué tenía que grabar? Imagínate la vida de este hombre, autorizando. Dice la Escritura que cuando estaba matando a Esteban, ahí estaba Saulo. ¿Qué tendría en su mente este hombre? Amor, compasión. Lo estaban matando, vio que estaban matando a alguien. Y no quedó ahí, siguió. Y seguía. ¿Qué habría? ¿Tú crees que no necesitaba en su mente una transformación, un grabado, un cambio profundo? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tuvo que tener 3 días ahí? ¿Qué nos tiene que pasar a ti y a mí? Si nuestra mente, si nuestro corazón está muchas cosas menos lo que debe estar: la adoración a Dios, la gratitud a Dios, de dónde Dios me sacó, la adoración, el que no hay otro Dios en el cielo, en la tierra, no hay nadie más que Dios, solo es Él. Fíjate el versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí ya comió, aquí ya había sucedido. Y dice que andaba, ¿no?, con los discípulos, ya comió, recobró fuerzas, estuvo ahí. Un hombre transformado. ¿Disfrutas de la hermandad? ¿Disfrutas de la hermandad? Delante de Dios, sinceramente, ¿disfrutas? Es delante de Dios. No se trata de decir sí. ¿Disfrutas? Hoy que vinieron los hermanos, estuvieron aquí, hubo ese deleite, ese gozo, amén, ese aprecio, esos lazos. Es lo que estaba haciendo Pablo. De un hombre, ¿verdad?, que estaba ahí con esas cartas, con ese, tal vez esa, eso que sentía, ¿no? Tal vez ese rencor, tal vez ese odio, no lo sé. Todo eso, dice que estuvo con los discípulos, conviviendo. Ya no tratando, ¿no?, de hacer justicia, tan mal, conviviendo, disfrutando. Qué especial. Eso es lo que Dios quiere, ¿sabías? Más que cualquier otra cosa. Obvio, nuestra adoración, lo que veíamos, grábate bien, pero ¿cómo lo mostramos? ¿Cómo se muestra? Pues a través de eso, ¿no?, del amor, de la humildad,
de la gratitud, de la entrega. ¿Cómo vivió Jesús? Ya nos compartían. Ese grupo, esas mujeres, apoyando, sirviendo, y él ahí. Un grupo, unidos, para aquí, para allá. Hoy tú estás así, unido, con un propósito, con una meta. Así estaban. Lo vimos. Vive la misión. Son 2 semanas, es una semana nada más. Es nada más cuando vengan los de México. O es, aquí están mis hermanos, con ellos voy a convivir, con ellos voy a jalar, con ellos vamos a ir a donde a Dios nos manda, a ser esos discípulos, vivir esa misión. Grábate bien, acuérdate, checa, ¿qué pasa? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu... Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era, ¿quién? El Hijo de Dios. Ya no estaba en contra, ya no era un opositor, convencido, predicando que Cristo, eso, ¿no? Que Él no... ¿A quién seguían estos? A Cristo. Pero ahora él predicando, Cristo es el Hijo de Dios. ¿Qué había en su corazón, en su mente? Una transformación. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestra boca? Predicamos a Jesús, compartimos de Jesús, agradecemos de Jesús, alabamos a Dios. Todo lo que implica esa proclamación del Hijo de Dios. No solamente lo que estaba diciendo, lo que estaba viviendo. ¿Verdad? Veíamos, estaba conviviendo, comiendo, haciendo. No era solamente yo voy y digo, yo voy y hago, yo voy, no. Estaba conviviendo, estaba disfrutando, aprendiendo. ¿Qué haces cuando tú convives con alguien? Cuando te relacionas, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Aprendes, compartes, haces amistad. O sea, es increíble. ¿Por qué hoy se hizo esa hermandad? ¿Por qué fue tan especial? Porque Cristo es el Hijo de Dios. Porque Él es el que mueve nuestras vidas. Porque Cristo es el ejemplo a seguir. Y gracias a eso puede haber alguna situación, pero por Cristo perdono, por Cristo creo, por Cristo doy, todo lo que implique. Para terminar, Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? A sus discípulos. No, es que tú estás bien oscuro, ¿no? Tú estás bien mal, nunca vas a cambiar. Hagan brillar su luz. La luz es Jesús. Él lo dijo, yo soy la luz. Y Jesús, en su gran misericordia, en su gran amor, a ti y a mí, como sus discípulos, nos da ese honor de tener esa luz en nuestras vidas. Y gracias a la luz de Jesús, nuestras vidas marcan una diferencia. Igual lo que le decía Moisés a estos hombres, no es porque lo merezcan, no es porque se lo hayan ganado, no es porque son la nación más grande, no, porque Dios ha tenido compasión. Lo mismo para nosotros. No porque lo merezcamos, tenemos esa luz, sino porque Jesús es la luz, porque Él ha tenido compasión de nosotros y ha decidido darnos su luz. Amén. Y de ese modo dice, hagan brillar su luz. Tienes luz,
Tal vez dices, híjole, me faltó. Pues hay que hacerlo. Híjole, no hice. Pues hay que hacerlo. Híjole, hice. Pues hay que dar más. Híjole, quiero que pase esto. Pues vamos a hacerlo. ¿Qué te dice Jesús? Hagan brillar su luz. ¿Dónde? Delante de todos. ¿Para qué? Para que viendo sus obras, buenas obras, todos alaben a su Padre que está en el cielo. ¿Para qué es? ¿Para qué hacer brillar esa luz? ¿Para qué? Para la gloria de Dios, no para mi gloria. Si busco mi gloria, no va a pasar, porque la gloria de Dios es de Dios. La gloria es de Él y a nadie se la va a dar. Pero si es para la gloria de Dios, pues va a pasar. Hagan brillar su luz delante de la gente. Lo que vemos, ¿no? Si lees todo el antecedente, dice una lámpara, se pone arriba para que alumbre a todos los de la casa. Dice, no se enciende eso para que se ponga abajo de un cajón, sino para que alumbre. Lo hemos visto, es un llamado para cada uno de nosotros, es un llamado a transformarnos, es un llamado de Dios cada día para hacer esa luz, como dice, entre más luz, menos oscuridad, ¿verdad? Entre más luz haya en nuestras vidas, menos oscuridad. Más luz hay, consecuencia de la oscuridad va a tener menos lugar en nuestras vidas. Esa luz que alumbre el corazón, esa luz que alumbre nuestro entendimiento, esa luz, ¿no?, que produce, dice la Escritura, toda clase de buenas obras. Dice que la luz produce una gran cosecha. ¿Ves la luz física? ¿Ves el sol? Sale y hay transformación, hay fotosíntesis, hay crecimiento. Lo mismo es la luz espiritual, empezando en esa transformación de nuestra mente, de nuestro corazón, siendo, ¿no?, Jesús quien alumbre nuestras vidas, quien guíe, y que le creamos. Hagan brillar su luz. Jesús no es egoísta. Jesús no es como, a ver, yo, ¿no? No, haz brillar tu luz. ¿Podrías pensar en alguien aquí que no tiene una luz de Dios? Cuando sirves, cuando reconoces, cuando es una luz, es increíble, es para la gloria de Dios. Cuando dejamos que la luz, que la palabra nos guíe, nos dirija, entonces dejamos y cumplimos esto que dice Jesús. Y te aseguro que la gente se va a dar cuenta. Te aseguro que la gente va a glorificar a Dios. Va a haber quien se molesta, ¿verdad? Va a haber quien se va a incomodar. Va a haber quien no le va a gustar. Porque la luz también no es fácil. La luz también incomoda muchas veces. ¿Cómo crees que se sentían con Jesús la gente que de ese tiempo, y más los que tenían esa autoridad? ¿Crees que era cómodo ver a Jesús? Estar al lado de Jesús, escuchar a Jesús. ¿No crees que le revolvía la panza? Es incómodo. Pero va a haber personas que se van a inspirar, que van a querer esa luz. Yo quiero esa luz. Y eso es lo que hacemos. Por eso hay que seguir invirtiéndonos, hay que seguir involucrándonos, hay que seguir hablando. Por ahí nos dejaron contactos. Uno de ellos me contestó, es Juan de Dios, lo invitó Felipe, hoy vino, se tuvo que ir. Pero eso es lo que hacemos. No es nada más el cumplir, no es una actividad. Es poder compartir esa luz que va a alumbrar, que va a dar dirección,
que va a dar salvación. No estamos jugando a un grupo, a ir a cumplir a una agenda. Es la salvación, es tu salvación, es mi salvación, es la salvación de esas personas. Tal vez no lo entienden, muchos de ellos ni contestaron, ni tanto por teléfono ni por WhatsApp. Pero ahí nos vamos a quedar. Sigamos viviendo la misión de Jesús. Es la misión de Jesús, no es la misión de fulanito, sultanito. Es la misión de Jesús. Hagan brillar su luz. Tomemos decisiones. Cambiemos lo que sea necesario para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios Padre. Vamos a hacer una oración y terminamos con una canción.